Ha sido profesor en la Universidad de La Salle, plantel Salamanca, investigador titular A en el Centro de Investigaciones en Óptica CIO, investigador titular A en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, investigador postdoctoral de la Universidad Politécnica de Madrid, también fue investigador de la FIME, Universidad de Guanajuato, profesor investigador titular A del CULAGOS, actualmente es profesor investigador del CUSEI, y actualmente se desenvuelve en el papel de jefe de departamento de física en el mismo CUSEI. Sus líneas de investigación son tratamiento de materiales metálicos con láseres pulsados de alta energía, generación de nanoestructuras por ablación láser, restauración de piezas prehispánicas con láser y metrología óptica de superficies. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, pues muchas gracias por tan cálido y afectuoso recibimiento. Quiero agradecer primeramente al comité organizador por la invitación que me han hecho para poder platicar con ustedes. En segundo lugar, pues comentarle un poquito sobre cuando recibo el correo de invitación por parte del comité organizador. Pues un primer reto era qué poder decir a estudiantes y profesores que tienen una orientación bastante importante hoy en día en prácticamente todos los países que se pueden jactar de desarrollados, que es la parte industrial, ¿no? Sí es un reto para la gente que hace investigación en las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, poder platicar sobre cómo transferir esos conocimientos a tan importante personal, recurso humano que México ocupa, ¿no? Como es la parte industrial. Espero no decepcionarlos. Les digo que yo creo que ha sido la presentación que más trabajo me ha costado poder preparar, porque el público es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Los que trabajamos en la parte de óptica, electrónica y algunas áreas que desarrollamos o les llamamos ciencias duras, ¿no? Entonces, con toda confianza, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me puede interrumpir sin ningún problema, y si no, pues al final de la presentación. Bueno, como les había dicho la maestra Larisa, yo vengo del centro de CUSEI, un centro hermano de CULAGOS, los cuales conformamos la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Este centro se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalajara, más concretamente Avenida Revolución, esquina Olímpica. Ojalá puedan visitarnos pronto y conocernos. Y bueno, ya tengo trabajando desde el 2005 a la fecha. Yo inicié en CULAGOS en el 2005 y estuve aquí trabajando 2 años, por lo cual pues tengo un afecto y muchísimos buenos amigos que me da un gusto verlos cada que tengo oportunidad de venir. Bien, les comentaba que la plática la he dividido en estos temas. Yo espero que sea de interés para ustedes. Intentaré no meterme tanto en la tentación que luego tenemos de hablar cuestiones muy técnicas y muy aburridas, diría yo, ¿eh? Entonces, procuraría irme más a la parte de aplicación, que es la parte que a mí me interesaría poder platicarles un poco. Bueno, son 8 temas que los espero yo abordar en unos 40 minutos. En particular, me gustaría iniciar con esta lámina. Ya tengo algún tiempo, cada que tengo oportunidad de dar una charla, de mostrarla. Es una lámina muy, muy interesante. Bueno, a mí me dejó sorprendido cuando la conocí, porque engloba mucho de lo que les vengo a hablar el día de hoy y mucho de lo que me he dedicado en los últimos prácticamente 25 años de mi vida, ¿sí? Que es la óptica. Este relieve se llama el rayo de Arquímedes. Se supone que ilustra un evento que ocurrió en el 2012 a.C. y lo que estampa la imagen es una técnica de defensa que Arquímedes en teoría propuso para defender la ciudad. Estamos hablando que, obviamente, si ustedes nos podemos remontar a esa época,
pues era invadir, arrasar, saquear y la ciudad que sigue, ¿no? ¿Qué fue lo interesante de esto? Y bueno, al final quisiera hacer una anotación sobre lo que les voy a decir. La propuesta que supuestamente hace Arquímedes es poder concentrar la radiación solar a través de elementos ópticos, ¿verdad? Elementos ópticos que al parecer fueron escudos de los soldados que estaban defendiendo la ciudad. La idea suena muy interesante. De niños, ¿quién no jugó con lupas, verdad? Para quemar papelitos? En el peor de los casos, pues quemar hormigas, ¿verdad? Andábamos persiguiéndolas. Pues es una idea bastante interesante, en donde esta radiación la concentramos a un elemento que en este caso era el barco, y provocábamos un incendio. Entonces una defensa a distancia, ¿no? Como idea es espectacular. Lo que no se ha comprobado es que si realmente esto ocurrió, ¿verdad? Pero al quien se le ocurrió, a quien lo imaginó, pues no, a lo mejor no sabía que estaba marcando el principio de básicamente la tecnología láser en la industria, que es concentrar altos niveles de energía en puntos específicos. De eso vengo a hablarles un poco, pero estamos hablando de una idea que si fuera verdad, 2012 antes de Cristo, ¿verdad? Hay otros dibujos que marcan algunas cosas como una reflexión y refracción de la luz y demás, pero bueno, yo quiero concentrarme en lo que es el sol concentrado en un elemento, ¿verdad? Bueno, el acrónimo de la palabra láser, bueno, para todos podría ser conocido. Básicamente es un sistema que amplifica una luz estimulada, ¿sí? 1960 se crea el primer láser, el láser de rubí. Meyman es el creador, y desde la fecha del 1960 a ahora, en nuestros días, ha revolucionado la tecnología a nivel mundial. Se dice que el dispositivo que más relación tiene con premios Nobel en toda la historia es el láser, ¿sí? Entonces, obviamente, ustedes notarán la importancia que este dispositivo tiene, que ahorita lo ven ustedes manifestado en un puntero. A lo mejor es la forma más común de conocerlo, pero tiene multiplicidad de aplicaciones, de los cuales quisiera yo concentrarme en 2 o 3 de ellas en lo particular, en las cuales he tenido algún tipo de experiencia, y la gran mayoría de ellas aplicadas a la industria, ¿verdad? Bien, también a nivel ilustrativo, pues les comentaré un poquito sobre la naturaleza física del fenómeno. Si nosotros vemos la luz que nos dan las lámparas, por ejemplo las que tenemos aquí en este auditorio, pues tenemos radiación espontánea, ¿verdad? Radiación que emite en múltiples frecuencias y múltiples longitudes de onda, ¿verdad? A diferentes tiempos. El láser no, el láser, la naturaleza del mismo busca que el fotón emitido, el fotón mencionado como partícula de energía o paquete de energía que viaja en el espacio y que se manifiesta en forma de fotón, tenga una característica muy especial. Es decir, que sea emitido a una misma frecuencia, a una misma longitud de onda, es decir, a un mismo tiempo. Estamos hablando de propiedades que caracterizan a la radiación láser. Son de las fuentes que conocemos más utilizadas con estas características, y eso lo hace el potencial que tiene para su aplicación. No va a tener tanto en el proceso físico, pero bueno, nada más para comentarles un poco sobre la diferencia o por qué lo hace tan importante ese tipo de radiación. Otro esquema que a mí me gustaría mostrarles es cómo se crea, ¿verdad? O sea, nosotros no solamente necesitamos que se emita el fotón, sino necesitamos amplificarlo. Ese es un esquema, si le quieren llamar a bloques, en donde ustedes pueden ver perfectamente las partes que conforman un láser. El medio activo, que es la parte principal, de ahí nos da la característica de la radiación que estamos obteniendo. El medio resonante, un medio resonante que nosotros le llamamos Fabry-Perot, que no es más que 2 espejos en donde el fotón está yendo y viniendo, está viajando a través de él. Un medio de excitación, es decir, nosotros tenemos que provocar esa liberación del fotón de alguna manera.
Eso lo podemos hacer a través de medios electrónicos, medios con otro láser, por ejemplo, con lámparas flash, etcétera. Y esto es lo que nos permite tener la emisión de la radiación láser. 4 características que yo considero muy importantes son estas. Estas es la que cada una de ellas nos podría traer múltiples aplicaciones a nivel mundial de lo que es la tecnología láser. La monocromaticidad, que en concreto pues es la emisión de la radiación en un solo color. Por eso que ustedes, si van a un bar, a una discoteca y utilizan tecnología láser, van a ver que son colores muy característicos. Emiten un solo color, a diferencia de lámparas tradicionales. La coherencia, que es lo que les hablaba hace rato, ¿no? De emitir a cierto tiempo, cierta frecuencia, ¿verdad? Con un frente bien definido, que también tiene múltiples aplicaciones a nivel industrial y a nivel tecnológico. La direccionabilidad, ¿verdad? ¿Quién no ha visto trabajar, por ejemplo, miras láser en rifles, en armas, ¿verdad? Películas y obviamente en la vida real? Y la intensidad, de la cual quisiera detenerme un poquito más, porque la característica de intensidad es la que vamos a aprovechar sobre todo para aplicaciones industriales, en donde nos interesa la manufactura o el proceso metal mecánico, que es una de las partes que creo podría tener más interés en su área de especialidad. Entonces, estas 4 características son las que nosotros vamos a aprovechar para usar la tecnología láser o para encontrarle un beneficio o una aplicación o una mejora, que es lo que queremos hacer. Queremos reducir costos, queremos reducir tiempos, queremos tener mejor calidad del producto, pues la tecnología láser te permite hacer eso, ¿sí? Permítame un poquito más adelante contarles cómo. Bien, entonces tenemos 2 ejemplos de las características que les acabo de mencionar. La primera es la monocromaticidad, les comentaba, láseres de un solo color. Direccionabilidad, altamente direccionables, donde ponemos el punto láser y pega la bala, ¿verdad? Y la luz, que es luz incoherente y luz coherente. Les comentaba el ejemplo de las lámparas. Bien. Para entrar un poco a la parte de seguridad láser, me gustaría comentarles, los láseres tienen diferentes tipos de clasificaciones. Yo solamente ahorita me voy a dedicar a comentarles un poco sobre la clasificación en función a la potencia de emisión. Los láseres los podemos dividir en clase 1, clase 2, clase 3A, 3B y 4. Esto lo marca la normativa americana, de usos y seguridad de los láseres. Aquí ustedes van a ver 2 características del energéticamente más pequeño, que es el clase 1, al más alto, que es clase 4. Y vean ustedes la diferencia que van a observar, tanto de los medios de control administrativos, que muchos de ellos podrían ustedes estar interesados, porque son los que llevan la vigilancia y la supervisión de este tipo de reglas, como los operativos, o sea, el que va a utilizar el láser. Es muy peligroso el utilizar láseres sin medidas de protección adecuadas dependiendo de la clasificación en la cual nos encontramos. Van a ver que los daños pueden ser muy diversos. Los menos peligrosos son los clase 1. Casi todos los punteros van en ese rango, aunque ahora últimamente los chinos están vendiendo láseres clase 2 y algunos clase 3A del tipo puntero, muy peligrosos para usarse para este tipo de aplicación. Hay que tener cuidado. Las medidas son muy sencillas, procurar evitarlo direccionar al ojo en forma directa, ¿sí? No tienen realmente un procedimiento administrativo de uso. Los manuales de operación pues prácticamente no existen. Pero ¿qué pasa con los clase 4? Otro mundo, ¿verdad? Otro sistema de reglas, las cuales radica la mayor cantidad de los problemas que tenemos en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, y algunos en desarrollo. La supervisión y el uso de tecnología láser para ese tipo de láseres llega a ser deficiente. Es decir, mucha gente se mete a invertir en ese tipo de tecnología sin conocer los riesgos que conlleva utilizar láseres cada vez más energéticos. Y hoy en día, pues,
como avanzando la tecnología, se están haciendo láseres más pequeños y más energéticos y más baratos, pero no por ello menos peligrosos. Yo les decía que en el clase 1 yo puedo utilizar el puntero prácticamente sin ningún problema. Si por alguna razón pasa por el ojo de alguno de ustedes, pues van a tener a lo mejor algún tipo de molestia, pero que en los pocos segundos se va a quitar. Un láser tipo 4, el pasar de forma rápida por su ojo puede provocar ceguera temporal o permanente. Puede provocar quemaduras de primero, segundo o tercer grado. Puede provocar amputaciones de los miembros. O sea, puede provocar una serie de daños los cuales tienen que ser regulados y supervisados de una manera muy importante. Es por ello que nosotros, bueno, desde hace ya muchos años, la gente que trabajamos en esta línea, sobre todo la gente de óptica, tenemos una política de concientización para aquella gente que es profesional en el área, que puede influir para el uso y regular el uso de la tecnología láser, lo puede implementar. Era muy preocupante hace 20 años que se empezaron a vender los punteros en los tianguis. Ustedes pueden llegar al mercado y comprar prácticamente cualquier puntero, pero nadie les explica cuál es la peligrosidad del mismo, ¿sí? Entonces, la idea de este tipo de foros es primero difundir este tipo de avisos. No es una tecnología libre de peligros, claro que no. E insisto, de acuerdo a su clasificación, entre más grande es el número, mayor es la peligrosidad que puede tener, ¿sí? Hay muchos artículos científicos reportados, tanto en el sector ingenieril como en el sector de salud, en donde demuestran perfectamente los daños que provoca ese tipo de láseres. Entonces, aquí solamente vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Depende de la longitud de onda en la cual el láser emite, es decir, el color que está emitiendo, pueden ser que sea visible, pero podemos tener láseres que no son visibles, ¿verdad? Pueden estar en el rango del ultravioleta o del infrarrojo. Aquellos operarios de la tecnología láser, por ejemplo, reparadores de equipos electrónicos, pues tendrían que tener mucha precaución en estar viendo un puntero láser lector de discos CD, ¿verdad? Por ejemplo, que normalmente ahorita trabajan en la región infrarroja, en la región no visible, o sea, no están dándose cuenta cuando está operando. Pero si ese láser me está incidiendo en el ojo, pues puede provocar todo ese tipo de lesiones que ustedes ven del lado derecho de ustedes, ¿verdad? Cataratas, daño en el cristalino, retina, daño en la córnea, quemaduras, pérdida de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes no lo sabían, las células del ojo que están en la retina son de las que menos posibilidad tienen de regenerarse. Es decir, se dañan estas células y pues el problema de falta de visión va a permanecer por muchos, muchos años, si no es que toda su vida, ¿sí? Entonces deben tener mucho cuidado en ello. ¿Qué es lo que dice la norma americana? Bueno, te empieza a decir las precauciones que debes de tener para el uso de los láseres. Uno de ellas, por ejemplo, viene ahí las gafas de seguridad. Estas gafas de seguridad que estamos obligados, la gente que trabajamos en láseres, de utilizarlas, de acuerdo a la clasificación. O leer la norma, una de las cosas que no nos enseñan en la escuela. A ustedes sí, seguramente por su área. Todo lo que es normas ustedes las manejan muy bien, pero la gran mayoría de las áreas de especialización no manejan normas. Entonces, la alta recomendación de poder leer la normatividad antes de poder utilizar ese tipo de dispositivos. Esto me permite contarles un poco sobre un trabajo que hizo una compañera de ustedes en el 2006, Gisela Ruiz Luébanos, fue estudiante mía de aquí de Culagos y que trabajaba, si mal no recuerdo, en administración industrial. Ella en su trabajo hace una tesis de licenciatura muy bonita que hablaba sobre cómo diseñar un laboratorio láser para albergar un tipo 4. ¿Qué fue lo que hizo Gisela? Pues se fue a visitar varios centros de láseres de México para ver cómo trabajaban, cómo estaba su infraestructura, qué tipo de láser utilizaban, qué reglas medían, si lo operaban o no lo operaban, si usaban sistemas de seguridad, etcétera. Es una tesis que les recomiendo la lean, deben estar aquí en la biblioteca seguramente, y se van a sorprender lo que dice.
Y eso me permite mencionar lo que comentaba al inicio. Es muy triste saber que gente que trabaja con ese tipo de tecnología no lee la norma, o sea, no usa las medidas de seguridad adecuadas para ese tipo de dispositivos. Y ella hace por ahí una serie de recomendaciones al final de su tesis de cómo poder operar ese tipo de sistemas. Crea o establece por ahí una propuesta para cómo debería estar el laboratorio. Esa me gustaría que ustedes la conservaran, esta imagen al final, un poquito antes de que acabemos la presentación, porque fue el inicio de lo que nosotros construimos en CUSEI como laboratorio láser que alberga un clase 4. Entonces aquí fue donde se creó la idea, nos la llevamos y allá la implementamos, ¿verdad? Lo que ustedes ven alrededor, pues bueno, son algunas de las cosas más importantes, como la señalética, cosa que también ustedes manejan muy bien. Si dice precaución, pues vemos, la gran mayoría lo vemos y nos la pasamos de largo. Seguramente ustedes no. Precaución por algo está pasando, ¿no? Gafas de seguridad cada que utilizas el sistema, ropa de algodón. ¿Por qué ropa de algodón? ¿Verdad? Yo creo que todos se imaginan por qué es esto. Una quemadura, como sea, se repara en la piel, en los ojos no, ¿sí? Entonces hay que tener una serie de precauciones que debemos de cubrir. Otra experiencia que nos tocó vivir en el 2013 fue el trabajo que hizo Saraí. Ya estaba yo en CUSEI, un estudiante de química que se acerca con nosotros a tratar de desarrollar una tesis de licenciatura. La invitamos a trabajar con ellos en un tema que nos parecía bastante interesante, que era qué residuo producía nuestro proceso, que un poquito más adelante les voy a mostrar cuál es. Dice un colega español, dice que prácticamente todos los láseres que son usados en la industria producen residuos que deben ser considerados como peligrosos. Bueno, ¿por qué? Porque muchos de estos procesos son ablativos, es decir, decapan el material. Aquí lo interesante es que este proceso que les voy a contar eliminaba material de tamaños nanométricos. Nanométricos me refiero a que la ropa de algodón, los guantes de látex, los cubrebocas no los contienen. Si los respiro, los respiro. Si no, pasan por mi piel. Y en algunos materiales es altamente peligroso, muy peligroso, porque algunos pueden ser con factor cancerígeno. Entonces, da la voz de alarma, dice, aguas, el proceso que ustedes están usando genera nanopartículas y de estas formas, y hay que ver qué composición tienen. Resulta ser que es aluminio, entre otras cosas, pues una segunda parte del trabajo que hizo Saraí fue mandarlas a analizar a través de procesos de estudio de las nanopartículas. Afortunadamente era óxido de aluminio. El óxido de aluminio en el organismo no produce o no está reportado daños. Si hubiera sido aluminio, está relacionado con enfermedades del Alzheimer, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que ese tipo de procesos sean cuidados, sobre todo por especialistas como ustedes. Todo proceso industrial tiene que conllevar qué es lo que estamos obteniendo como residuos. ¿Y cómo voy a tratar esos residuos? Porque no solamente es ver la peligrosidad, sino ahora cómo la elimino, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es un par de ejemplos. Eso fue un trabajo en el 2013. Nosotros lo llevamos a un evento especializado de la técnica y en el 2016 prácticamente todos los laboratorios que hacían esto tenían ya medidas de contención para nanopartículas. Entonces sí es importante, fíjense lo que hace una tesis de licenciatura, ¿verdad? Dar la voz de alarma y pone en alerta a todos los laboratorios que hacen ese tipo de tecnología. Bien, ya entrando ya a aplicaciones muy en lo particular, nada más les muestro una lámina que muestra el profesor Ocaña en el 2003 de cómo estaba el estado de arte de la aplicación de los láseres. El 28%, 28 es el procesamiento de materiales, ¿no? Comunicaciones el 27%. Se diversifica el uso de los láseres, ¿sí? Creo que al que a nosotros nos podría interesar son procesamiento y sobre todo investigación y desarrollo y medicina,
que es donde podríamos tener algún tipo de incidencia en nuestra profesión. Bien, déjenme platicarles un poquito sobre una de las aplicaciones que más se conocen de los láseres, que es el marcaje o marcado. ¿Sí? Normalmente utilizamos láseres pulsados para hacer ese tipo de aplicaciones y hoy en día tienen usos espectaculares. ¿Sí? Esa es una pulsera que posiblemente sea de un material caro, en donde ustedes la mandan a personalizar. Pero no solo pulseras, pueden mandar a hacer plumas, por ejemplo, donde pongan el nombre de ustedes, el logotipo de la empresa, etc. Pero no sé si sepan que muchos de los billetes de seguridad tienen tecnología láser, en donde marcan el billete con agujeros que ustedes no lo pueden ver. Solamente sistemas de validación del billete pueden detectarlo. Y es una manera de seguridad para falsificación. O aplicaciones en los diamantes, ¿verdad? Si ustedes quieren personalizar un diamante o darle el valor de calidad de que es un diamante original, pues pueden mandarlo a marcar con un láser. Es imperceptible, ustedes no lo van a poder ver más que con tecnología muy especializada. Pero ustedes pueden personalizar el diamante y saber que es real, ¿verdad? Que no es una imitación. Otra aplicación que ha sido desde los años 60 muy utilizada es la soldadura y corte, ¿verdad? Nosotros, si ustedes van a una empresa que hoy en día se ha posicionado en la parte del Bajío, sobre todo mexicano y del norte, que es la industria automotriz, se van a dar cuenta que los sistemas láseres para poder fabricar los automóviles cada vez tienen más auge. Y con razón, digo, va en decremento de que perdemos puestos de trabajo. Pero el robot que utiliza un láser nunca se cansa, ¿verdad? Es muy preciso en su trabajo. Estamos hablando de fracciones de milímetro, en donde el robot operando va a trabajar. Y no solo eso, se ha demostrado que, por ejemplo, si ustedes utilizan soldadura en los procesos de fabricación de los automóviles, van a reducir el peso del automóvil. Es decir, si un operario llega y va a hacer un proceso de soldado en la pieza del automóvil, el peso que genera total del automóvil soldado a mano o con métodos tradicionales que con un robot es mucho mayor. Y eso le da más eficiencia, ¿verdad? El motor consume menos gasolina o avanza más rápido, dependiendo, ¿sí? Entonces ese es el boom que tuvo la industria automotriz, y no solo la industria automotriz, básicamente la metalmecánica a nivel mundial. Le estoy hablando de una tecnología de los años 60. Yo cuando conocí ese tipo de láseres, era un láser 2200 watts, que trabaja con CO2. El cuarto de refrigerado de ese láser era la cuarta parte de este salón. Nada más el refrigerado, el que te permitía operar el láser. No lo guiaban por fibra óptica, ni mucho menos, lo guiaban en el aire, con espejos, a través de conductos, y lo hacían impactar sobre el metal. Una tecnología que le estoy hablando de los años 90, más o menos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que les decía al inicio de la charla, cada vez se hicieron láseres más pequeños y más eficientes. Hoy en día los láseres de diodo vienen a sustituir al CO2, mucho más baratos, sistemas de refrigeración mucho más pequeños y igual de eficientes. Y déjenme mostrarles un trabajo que hicieron o están haciendo la gente del Centro Láser Madrid. Ahorita les platico un poquito de estos centros y que le hablan sobre esa tecnología. Ahí lo que me gustaría que vieran es la velocidad en la cual viajó el cabezal láser y el tamaño del láser.
¿sí? Básicamente se ve el cabezal, pero a un lado está el sistema de control, todo lo que es el que permite la operatividad del mismo. Eso sustituye lo que les decía, cuartos enormes de refrigerado, láseres enormes para poder producir la emisión. Y una breve explicación. Tenemos la soldadura, que se ha hecho a 150 milímetros por segundo o 9 metros por minuto, y como se puede ver, es pasante y prácticamente no ha calentado el material. Bien. Y tenemos Él es un estudiante de doctorado que por cierto ya se graduó. Su proyecto final de tesis era aplicar ese tipo de tecnología que le llaman soldadura rápida, usando un diodo de potencia, para una industria automotriz, que me omito el nombre porque pues, está protegido seguramente por cuestiones de confidencialidad, ¿verdad? Pero tenían la defensa del auto, tenían las piezas que querían soldar y estaban viendo cómo iban a mejorar el proceso de soldadura. Él menciona dos cosas que es muy importante. Soldadura rápida. Digo, la velocidad en la cual está moviéndose el robot, pues imagínense la mejora que tiene en el proceso. Segundo, no calienta el material. Uno de los problemas del corte y la soldadura son las periferias del proceso. El yo elevar la temperatura me va a producir que provoque cambios estructurales. Un proceso en donde yo tengo la posibilidad de no afectar térmicamente al material es un proceso bien visto a nivel industrial. Ese proyecto ya terminó. Les comento este tipo de proyectos porque a México nos hace falta esto. Si ustedes van a Estados Unidos y quieren estudiar una idea que el día de hoy se fueron a dormir, soñaron con ella y mañana se despiertan y quieren ver si se puede patentar o lo quieren aplicar, hay laboratorios en Estados Unidos que les permiten hacerlo, bajo estos procesos de confidencialidad. Se pueden ir a Europa y centros como el Fraunhofer en Alemania o el Centro Láser Madrid en España, les permiten hacer eso. El problema es que en México no lo tenemos. Si yo quiero hacer una aplicación a nivel industrial, pues yo puedo ir a la UNAM, al Poli, Sinvestaf, UDG, Veracruzana, y no voy a tener quien me pruebe este tipo de tecnología. Es algo que desafortunadamente los países de América Latina, a excepción de Brasil que empieza, no hemos explotado, ¿sí? Entonces, creo yo que ya hay personal suficiente, recurso humano muy valioso, que podría estar haciendo múltiples aplicaciones a nivel industrial con ese tipo de tecnología. A lo mejor no desarrollar el láser, que lo hagan otros, pero sí buscar la aplicación, sobre todo para un mercado como México que es altamente rentable, ¿no? En aplicaciones sobre todo últimamente aeroespaciales y automotrices. Entonces, eso lo digo porque si son ustedes futuros empresarios, pues no estaría mal que se enfocaran en ese tipo de tecnología, que tiene una perspectiva de desarrollo a nivel mundial tremenda, ¿sí? Entonces, ese es solo uno de los ejemplos de una tecnología de los años 60 que hoy en día está revolucionándose. Decían, bueno, pues ya hicieron todo. No es cierto. No es cierto. Se sigue evolucionando. Cada año se están creando nuevos láseres, nuevas aplicaciones. La imaginación es la que va a determinar en qué lo voy a utilizar. Por ejemplo, esto, limpieza con láser. ¿Quién se le hubiera podido ocurrir que yo puedo limpiar monumentos históricos, cuadros, papel, utilizando tecnología láser? Yo los invito a que vayan a la página web, den un buscador y pónganle limpieza láser en México y me digan cuántas empresas lo hacen. Les voy a dar el resultado, 0. 0. No te hacen esto. Te venden el equipo. Te pueden ser facilitadores de la tecnología, pero que te hagan estudios de cómo limpiar un cuadro, un monumento histórico, una fuente de bronce, la catedral de Lagos de Moreno, no lo hay.
No lo hay. Es un nicho de oportunidad, chicos, quien quiere, es en serio. Hay un montón de aplicaciones sobre esto y poco explotado en nuestro ámbito de desarrollo. Un par de videos que me voy a permitir adelantarlo para que no… A ver… Dale, dale. ¿Miras por aquí de cara a cara? Dale, bien. Para un poco. Sí, sí, no tendrá tiempo lo que… Bien, un láser de nanosegundos, es un neodymium jack montado con un cabezal portátil que lo puede tipo mochila. No os digo el precio, para no espantarlos, ¿verdad? Pero no es tan caro, no es tan caro, ¿sí? Y que ustedes lo pueden llevar a donde quieran y hacer el proceso. Yo ahí podría criticar un par de cosas también en el siguiente video, ojalá ustedes lo noten. Vamos a observarlo. Wow, creo que ese no se va a poder ver. Claro. No sé si ustedes se acuerdan un problema que hubo en una cabeza olmeca, que por ahí unos paisanos, ¿verdad?, mexicanos, llegaron y le echaron tinta a la cabeza olmeca. Y luego era un problema para limpiarla. Creo que usaron tecnología al final de agua a presión. Pues este es ideal para ese tipo de limpiezas. Lo que estaban viendo ustedes es cómo limpiar un muro, que podría ser la catedral, ¿verdad? Yo les decía, ¿qué notaron que podrían criticar a ustedes que son especialistas en riesgos industriales y procesos? No trae cubrebocas, exactamente. Es un problema muy serio. En los dos procesos, yo no sé esa cabeza de la niña, ¿verdad?, que están limpiando, en dónde estuvo, qué recibió, ¿verdad?, qué bacterias o qué bichos pudieran tener adheridos, no lo sé, ¿verdad? Yo los estoy levantando, porque lo que estoy haciendo es decapando. La tecnología láser de nanosegundos lo que te permite es ser altamente selectivo en el decapado, es decir, en cómo quitar material. Estamos hablando de capas de nanómetros, 10⁻⁹. O sea, muy, muy selectivo. Voy a procurar no dañar la superficie original, nada más voy a limpiar la suciedad que pudiera estar presente, ¿no? En el otro, pues es la contaminación que tienes a nivel todos los días. Automóviles, ¿verdad?, procesos industriales, todo lo que se vino adhiriendo a la pared por decenas de años. Yo no sé qué hay ahí, pero si se fijan, están limpiando y están absorbiendo todo lo que ahí están eliminando, cosa que no debemos de hacer, obviamente. Bueno, sobre esto tuvimos una idea en QC, ahora sí les voy a hablar algo muy cercano. Eso es aplicación, aplicación industrial, tecnológica, y montar luego una empresa que haga esto. Nosotros nos fuimos a algo más selectivo, aprovechando que teníamos un neodymium jack en QC, donde podemos eliminar capas nanométricas. La gente del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de la ECRO, que es la Escuela de Restauración del Occidente, que está en Guadalajara, que se dedican a restauración de todo ese tipo de piezas, se acercaron con nosotros y nos preguntaron que si tenemos alguna técnica que fuera poco invasiva, que vaya a dañar poco el material, de piezas de alto valor histórico. Y les dijimos que bueno, podemos intentarlo con el láser, conociendo esta información. Eso que ustedes ven al lado izquierdo, bueno, derecho de ustedes, es una navaja prehispánica. Ahorita no me pregunten qué grupo es, no recuerdo. Pero
están clasificadas por el INAH. En la parte de atrás tiene un numerito, ¿verdad? Y la gente de la ECRO que recibió estas navajas prehispánicas, que la encontraron en una excavación que hicieron, notaron que usaban sus técnicas de limpieza tradicionales y no le quitaban el material que querían remover. No querían utilizar algo más agresivo porque iban a dañar la navaja. Es obsidiana la navaja. Se acercaron con nosotros, empezamos a hacer pruebas con obsidianas traídas desde el monte, ¿verdad? Con diferentes procesos, diferentes energías, diferentes pulsos, duración de pulso sobre todo. Y lo que pudimos obtener al final es calibrar la energía y los tiempos que íbamos a hacer incidir esa radiación sobre la navaja prehispánica, para tratar de dañarla lo menos posible. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es algo que nosotros observamos y que fue motivo de la tesis de este profesor que estaba haciendo, creo, la maestría con nosotros, que es, en la parte superior se nota la pieza como la recibimos, en la parte inferior se nota una especie de estrías que viene identificada por la flecha. No sé si la observan. Bueno, esas estrías son las que estaban buscando la gente del INAH y de la ECRO. No las habían podido observar, sabían que estaban por un trabajo que hicieron en el 1860 y tantos, de un inglés que vino aquí y estudió cómo se fabricaban las navajas de obsidiana. Sabían que se tenían que hacer por el proceso, pero no había podido ser posible identificarlas. Fue una tesis la cual genera muy buenos resultados para el INAH y para la ECRO y que marca las puertas de un trabajo colaborativo que estamos por firmar, en el cual ya no solo nos interesa la obsidiana, nos interesa monedas con un valor histórico muy interesante que tiene el INAH. Nos interesan orejeras, narigueras, collares, pectorales, etcétera. Limpiarlas con láser. Afortunadamente, pues se les pudo convencer que era un material que puede ser con toda seguridad protegido, es decir, no dañado, y que únicamente vamos a eliminar las primeras capas nanométricas para volver que la pieza vuelva a lucir como en sus orígenes. Estamos por cerrar este trato, pero les comento, este convenio es una de las ideas que vienen con los videos anteriores. Los videos anteriores hablan sobre limpieza, usando láseres en trabajo duro, ¿verdad? Aquí es un trabajo más selectivo. Hemos visto que espadas de la época de la independencia, de la revolución, monedas de no sé de qué año, ¿verdad?, que quieren ellos restaurar. Pues es un área que se está abriendo para poder utilizarlo con láseres de nanosegundos. Ya para terminar, pues les voy a hablar un par de aplicaciones, porque ya casi terminamos el tiempo. Esta es una lámina que nos mostró el profesor Ocaña también en el 2003, sobre lo que podían hacer con un exímero, un láser de alta selectividad en el proceso. ¿Ustedes qué creen que sea la imagen que está menos arriba, donde dice exímer láser? ¿No? ¿Una qué? Una lámina. ¿Quién da más? Bueno, lo que está menos arriba es un cabello humano. Sobre el cabello humano están grabando exímer láser, ¿sí? Ustedes van a ver que también podemos trabajar con esa tecnología haciendo herramientas de tamaño micrométrico. Esto trae consigo que podemos hacer sistemas más complejos, como motores de tamaño micrométrico, ¿no? Y estamos hablando de una potencialidad de área como es la robótica, en donde se prevé que para el año 2050 ustedes van a lanzar una bolsita con microrobots a su cama que van a comerse los ácaros o los van a matar. No se los van a comer porque no se lo pueden comer, los van a matar, ¿verdad?, los ácaros en la almohada que ustedes no los ven, ¿no? Microrobots, ¿sí? Lanza la tecnología para poder hacer este tipo de sistemas con exímeros en nanosegundos. Pero ¿qué pasa con este? Este es un trabajo en el 2010, lo hicieron unos chinos, ¿verdad?
en donde ya están hablando de resoluciones nanométricas. ¿Sí? Trabajar con sistemas en donde yo pueda focalizar el punto y pueda crear figuras cada vez más complejas. Ya estamos yéndonos a 3 niveles de órdenes más. ¿Sí? Y eso es gracias a los láseres de femtosegundos. ¿Sí? Ya no son nanosegundos, son femtosegundos. Hago un paréntesis. Nosotros tenemos ya firmado una colaboración con el Centro Láser Madrid. Y ellos son pioneros en la tecnología del micro y nanoprocesado. Están buscando estudiantes para posgrado. Si alguien estuviera interesado, con los profesores aquí podrían preguntar para poder hacer un enlace y poder ver la viabilidad de poder desarrollar ese tipo de tecnología en España. ¿Sí? Algo muy interesante lo que están haciendo, muy, muy interesante. Pero a ese órdenes de magnitud estamos llegando. ¿Sí? Aplicaciones médicas. Uso también una lámina del profesor Ocaña. Y para aquellos que nos gustan los tatuajes y que luego no los queremos quitar, porque yo estaba enamorado de María y después ya me dejó, ahora estoy enamorado de Cristina. Entonces, sí hay forma y no tan dolorosa, no tengo que ir al quirófano, que el médico me raspe la piel, me haga una abrasión en mi piel y luego vuelvo a ir, se me haga una cicatriz y luego me la quite el médico y otra vez hasta que se quite el tinte que me inyectan. Se puede hacer con tecnología láser. Yo insisto, a eso sí, a lo mejor sí ya existe y debe ser más cantidad. Váyanse al buscador, eliminación de tatuajes con láser. ¿Habrá alguna clínica que lo haga en Guadalajara, alguna en León, alguna en Monterrey, en México? Pero es una tecnología que en otros países está ampliamente, que van a la esquina y ven al Oxxo y al lado está la tienda que te hace eliminación de los tatuajes. ¿Sí? Que es a nivel cosmético. Son quemaduras que hacen en su piel de una manera en la cual van eliminando el tinte. Revientan la molécula del tinte, la absorben y vuelven a ir a otra sesión y a otra sesión, hasta que eliminan el problema del tinte, ¿no? Me voy a adelantar un poquito a este video para mostrarles, no les muestro la parte agresiva, mejor quiero mostrarles ya del tratamiento. Esto se hace con un láser exímero, se sigue haciendo con ese tipo de láseres. Ahorita les digo cuál es el avance tecnológico que tenemos en los últimos años. Y ya se puede aplicar el láser durante unos segundos. Bueno, ¿qué les digo? Esa tecnología sirve, ¿eh? Y sí que sirve. Yo en el 2001 tenía 5 grados de dioptría, no veía de lejos. De aquí a donde está el doctor Jesús no sabía quién era, sabía que había alguien, pero no. Los que tenemos o carecemos o tenemos ese problema, me entenderán lo que digo. Veía que estaba ahí, pero no sabía quién era. Desde el 2001 no uso gafas yo y veo muy bien de lejos. Es una tecnología que sirve, que la operación, al menos a mí, me duró 5 minutos en cada ojo y la recuperación 4 o 5 días. Es una tecnología en donde usan láseres de nanosegundos, donde te hacen una ablación de la córnea, te la tallan de tal manera que te moldean la lente natural que tienes. Y con resultados espectaculares, espectaculares. Ahora les voy a mostrar un video que encontré, que es muy interesante. Se los dejo. Very clearly a mistake, not plain at all. In the process of aligning the laser, my student, he was not wearing goggles like he was supposed to, got a beam in his eye. He saw an ophthalmologist look in his eyes, his retina, got the laser in your eye.
But what type of laser is it? Told him that it was a new type of laser. Why are you asking this question? Well, because the damage you have in your eye is perfect. And it led to a completely wide field. Femtosecond ophthalmology, and we have millions of people who are benefiting from this application. Bueno, ¿qué dice el profesor? Que su estudiante hizo algo que no debe haber hecho, ¿verdad? Que es que nunca lo haga. Pero ese error abre un nuevo campo en la cirugía láser de los ojos, que es utilizar láseres de femtosegundos. Ahora la nueva tecnología ya usa los dos láseres, el exímero y el de femto. Entonces, bueno, al final hacen una recomendación, no, ustedes no vayan a usar láseres sin sus gogles de seguridad y demás. Aquí lo interesante es cómo un error trae consigo una apertura de un campo de desarrollo que no había sido explorado, que era aplicar este tipo de láseres muy selectivos. ¿Se acuerdan la lámina anterior donde veíamos el micromecanizado y el nanomecanizado? Ahora lo están utilizando para la operación de corrección de miopía y hipermetropía, ¿sí? Es muy reciente este video y la tecnología como tal también. Aquí hay un grupo muy fuerte de metrología óptica. Yo les recomiendo mucho que se acerquen con ellos. Aquí, los que son amantes de la música, tenemos aquí a un excelente prospecto y aplicado a este tipo de tecnología que podría estar interesado, que es cómo estudiar los instrumentos, ¿verdad? Resulta ser, yo no conozco demasiado, pero resulta ser que esos instrumentos de cuerdas tienen una cavidad resonante, ¿verdad? Esta cavidad resonante, pues entre mejor esté hecha, mejor va a producir el sonido, esas amplificaciones y manejos de frecuencias. Pues esa cavidad resonante se mueve nanométricamente. No hay instrumento que lo mida. Ustedes le pueden poner un sensor y no lo va a medir, ¿verdad? El estudio de las notas y bueno, lo que los músicos manejan. Resulta ser que hay una tecnología que se llama holografía interferométrica, que es una combinación entre la interferometría y la holografía, de los cuales ustedes tienen muchos profesores aquí que son especialistas en ambos campos. Combinada, crea ese tipo de imágenes, en donde yo podría estudiar perfectamente, por ejemplo, si mi cavidad de mi instrumento está trabajando de forma simétrica en el instrumento, ¿sí? Si no hay alguna imperfección en ella, que te creara franjas que no fueran iguales de un lado que en el otro, ¿ok? Eso se puede hacer con un violín, con una guitarra, bueno, con todas, yo creo que con cualquier instrumento, en donde estas variaciones son muy importantes. Y lo que dicen los estudiosos de esto es que entre mejor control tengas, mejor calidad de instrumento tienes. Y eso significa mejor calidad de música, ¿no? Pienso yo. Ok. Pues eso lo podemos hacer aquí en Lagos, por cierto. Se puede hacer perfectamente. Bueno, yo creo que ya les muestro este video y uno más y ya, para irnos. Les voy a mostrar lo que hoy en día, pues lo veíamos en las películas de las guerras de las galaxias hace muchos años, ¿verdad? Ya es una realidad, ¿verdad? Los sistemas de defensa con láser, que obviamente pues está todo muy en secrecía. Ahí dice que se hacen con láseres de fibra. ...1.5 kilómetros. Un sistema electrónico de rastreo que va siguiendo el misil. Un láser de fibra, que son muchos láseres, al final concentrados. Calientan el depósito de combustible en este caso del proyectil, y lo hacen explotar. Es un sistema prototipo, pero ya con resultados muy, muy interesantes. Los últimos 5 o 7 años los he venido siguiendo y cada vez están soltando más y más información, ¿sí? Vaya, es todo un desarrollo tecnológico
es un desarrollo de conocimientos multidisciplinarios, pero hoy en día pues la industria militar requiere ese tipo de tecnología. Y ya por último les voy a hablar sobre lo que hacemos hoy en día en Lagos de Moreno, que es el mejoramiento de materiales. Si ustedes van como industriales y ven esto, pues se van a alegrar enormemente. Me vas a ofrecer una técnica que me mejore de 2 a 20 veces la vida en la fatiga de los materiales. Ustedes sabrán que en la metalmecánica la fatiga es un problema muy fuerte. Es decir, flexiones, compresiones, fracturas, que durante los años 60, por ejemplo, fueron muy estudiados por los accidentes de aviación que hubo, en donde reventaban piezas metálicas en el avión y caían, con lo que significaba las muertes. Pero no solo ahí, en la industria automotriz, en la naval, etc. Bien, nosotros les comentaba, por eso quería llegar a esta lámina, que en el 2006, una compañera de ustedes, Gisela, hizo un estudio de cómo hacer un laboratorio clase 4. Pues este es el laboratorio que implementamos. Creemos, a veces vale la pena decirlo, que es el primer laboratorio en su tipo en México, siguiendo las reglas que marca la normativa, la norma americana para uso de láseres. Porque cuidamos distancias, cuidamos tamaños, cuidamos medidas de protección, luz de seguridad, botón de parado de emergencia, cuarto separado del cuarto de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un trabajo que hizo un compañero de ustedes, una compañera de ustedes. Aquí está ya reflejado. Me gustaría algún día contactarla para que conozca ya el prototipo que ella estableció, ya implementado a nivel real, ¿no? Ahí lo tenemos en CUSEI. Este es el proceso. En general, pues lo que generamos es una serie de pulsos altamente energéticos sobre metal. Un láser de nanosegundos, un neodimio jack, que lo que te hace es mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Es decir, mejora la propiedad, la resistencia al desgaste, a la corrosión, mejora la vida en fatiga. Es decir, si se crea alguna grieta, hace que avance más lentamente, entre otras propiedades. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, esa es la tercera etapa del laboratorio. Ya contamos con un robot que va a permitirnos hacer tratamiento de múltiples formas. ¿Para qué lo están utilizando? El profesor Sano, durante el año 2010, propone esa tecnología para ser utilizado en las plantas de energía nuclear. ¿Sí? Meter el láser en las uniones soldadas en las paredes contenedoras del reactor. Es algo muy interesante porque Sano ahí se da a conocer a nivel mundial la tecnología del LSP. Hoy en día, en la última reunión que tuvimos de LSP a nivel mundial, sabemos que todas las plantas nucleoeléctricas, todas las plantas que son generadas por energía nuclear, tienen esa tecnología ya implementada en Estados Unidos, con ahorros de millones de dólares hablan. Al profesor Sano se le ocurrió y ya se implementó a nivel mundial la tecnología. Pero como esto, no. Él vende, es lo que hacemos nosotros aquí en México, la gran mayoría. Vendemos la ciencia básica, la publicamos y otros la aprovechan, claro. Sí, aunque él ya no trabaja en Toshiba, pero Toshiba pues ya se encargó de hacer dentro de sus prototipos ese tipo de tecnología. Metal Improvement Company lo aplica a prácticamente todas las turbinas de los aviones de guerra americanos, ¿verdad? Y General Electric lo está implementando en sus centrales donde tienen hidroeléctricas, por ejemplo, donde tienen el sistema rotatorio, ¿no? Para los álabes de las turbinas. Es una tecnología que en México todavía no llega. Aunque está reportado desde el 2008-2009, la primera aplicación industrial, en México esperemos que la Universidad de Guadalajara sea la primera que pueda ofrecer ese tipo de tecnología a nivel industrial. Y pues bueno, gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ejemplo, si utilizas esta misma tecnología para los, ¿cómo se llama?
como las estructuras metálicas de edificios en zonas sísmicas, podrías mejorarlo para que sea más resistente. Sí. Inicialmente la idea sería que este tipo de procesos sean utilizados previo a la construcción. O sea, puede existir eso, ¿no? Puede existir como en el caso de la planta nuclear, en donde ya teniendo la planta hecha, construida, el reactor operando, o sea, es lógico que no puedo meter a un buzo o a alguien al agua para estar tratando la pared de la planta nuclear, pero sí puedo meter un robot y puedo guiarlo por fibra óptica. Esa ya está construida la planta, entonces ya se puede hacer el tratamiento todo el día y toda la noche operando ahí. Y entonces eso te va a permitir tener 10, 20, 30 años más de vida. Se pasaría lo mismo en uniones en donde yo voy a prever, porque ya ahorita los mecánicos sobre todo tienen programas de simulación que prevén rompimientos, o sea, crecimiento de grietas en estructuras que están sujetas a fatiga. Se puede implementar, hacerlo. Les platico otro ejemplo. Ya estaban construidos unos helicópteros japoneses y resulta ser que ya montados, en las pruebas empezaron a notar que una de las piezas del rotor fallaba, se creaban grietas. Buscaron a Sano, vieron sus trabajos de la central nuclear y quiso implementar el LSP solamente en esa pieza ya montado en el helicóptero. ¿Para qué? Pues para que durara más tiempo, que no será necesario quitar toda la pieza y volverla a implementar. Es decir, se puede hacer ese tipo de tratamientos de forma predictiva, sí, para evitar. Y que te dé tiempo de en ese momento desalojar la estructura o de cambiarla, si es posible. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es, como mencionas que los láseres se dividen por niveles, del 1 al 4, yo quisiera saber, por ejemplo, un láser de 5 watts que ya quema, un láser de 5 watts. ¿Qué Sí. nivel está? O supongo que los niveles se clasificarán por potencias. Sí, les mostré una lámina donde se veía el estudio de Gisela que hizo. En la etiqueta del lado inferior izquierdo venía cómo vienen clasificados estos láseres. El fabricante como tal está obligado a poner en cualquier producto láser, sobre todo uno de 5 watts, ponerte ahí qué clase es. Te va a decir clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Lo más seguro es que es un clase 3, el que tú mencionas. Un 5 watts puede ser un argón, por ejemplo, de estos que ya requieren refrigeración en modo continuo, que no sé si Lagos tenga algún argón, doctora. Bueno, pero ya requieren medidas de protección como gafas de seguridad, ropa adecuada, etcétera. Pero todavía no son tan peligrosos como un clase 4. Ahí yo recomendaría que se fuera uno a la carcasa del aparato y ahí viene la etiqueta, ahí viene la clasificación. Y sobre esa clasificación la norma te dice perfectamente qué reglas debes de tomar. Pero un 5 watts seguramente usas gafas de seguridad ya. Sí. Hola, Gil. Una pregunta. ¿Tu laboratorio está certificado? Y si también ya estás dando servicios a la industria o planean dar servicios. Sí, no, la respuesta es no, no se ha certificado todavía. Estamos en espera de poder solucionar algunos problemitas que hemos tenido en el último año. Pero esa es la intención, certificarlo para que pudiera tener ese reconocimiento nacional e internacional para poder utilizarlo y poder ofrecer ya productos. Y la segunda pregunta es, se han acercado con nosotros, pero hasta el año pasado nosotros estábamos limitados a tratar únicamente piezas planas. O sea, tenemos un sistema tipo Newport, es la empresa que nos lo vendió, que maneja XY. O sea, solamente podíamos trabajar en plano. El año pasado pudimos adquirir a través de un proyecto de la Universidad de Guadalajara el robot, es un ABB 112, 120, que tiene 6 grados de libertad y te puede cargar piezas hasta de 1 kilo. Entonces ya podríamos, por ejemplo, trabajar, se han acercado gente que quiere hacer estudios en cabezas de fémur. Resulta ser que la cabeza de fémur está reportado que puede tener fallas en corrosión, por ejemplo, o ruptura de fatiga.
y eso significa que tengas que cambiar la pieza para poner otra, ¿no? Entonces, queremos hacer los primeros estudios en, por ejemplo, cabezas de fémur. Se han acercado también para piezas automotrices. Hasta ahorita no hemos podido darles el sí, porque no teníamos la herramienta para poder hacer trabajos en superficies regulares. Creemos que ya vamos a poder hacer ya con la puesta al punto de ahorita del robot, en donde se están trabajando ahorita con chicos que están programándolo ya para piezas, este tipo de piezas, ¿no? Ojalá y pronto pueda venirles a dar algunos ejemplos de lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, pues agradezco. Nada más me gustaría hacer un último sí. comentario. Sí, es muy importante lo que les decía. Sobre todo la gente que trabajamos en esta área que es la óptica, estamos obligados a hacer conciencia en la gente. Cada vez nos estamos dando cuenta que el manejo de los láseres se hace de una manera más irresponsable. Porque hoy en día ustedes pueden comprar láseres altamente energéticos, chinos, ¿ya? Por decir algunos, baratos, accesibles, pero que son muy, muy peligrosos. Entonces, ojalá esta conciencia que estamos todos obligados a hacer, sobre todo los que conocemos ese tipo de tecnología, pero sobre todo la gente que nos dedicamos a la óptica, lo podamos lograr. No es un dispositivo para tratarse de una manera a la ligera. Sí tenemos que tener los cuidados, porque si no podemos provocar un daño que es o podría ser irreversible, ¿sí? Y pues bueno, muchas gracias por todo. Muy bien, agradecemos la presentación del doctor Gilberto Gómez y hacemos entrega de una constancia. Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Gilberto Gómez Rosas por haber impartido la conferencia Aplicaciones de la tecnología láser en la industria como parte de las actividades del 6º Seminario de Mejora y Actualización en la Industria, efectuado el día 10 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2019. Atentamente, Piensa y Trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 10 de junio de 2019. Firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de centro, y doctor Francisco Javier González Vallejo. Muchísimas gracias.